Hoy, en Cultivo Paso a Paso, voy a enseñaros cómo hacer un energizante o vitalizante para vuestras plantas. Es orgánico, ecológico, efectivo, gratis y al alcance de todos. ¿Qué? ¿Te quedas hasta el final del vídeo para descubrirlo? Este líquido blanquecino que tengo aquí es el concentrado energizante para nuestras plantas. Como digo, es un energizante, no es un abono, por lo tanto, no sustituye a los abonos, pero sí los complementa muy bien y es efectivo con todo tipo de plantas. No solo es válido para nuestro huerto, sino que es muy efectivo con plantas de interior, como por ejemplo pueden ser las orquídeas. Los cultivadores de estas plantas lo suelen utilizar para conseguir mejores floraciones, así que tomad nota. ¿Para qué nos va a servir este revitalizante o energizante de plantas? Pues es muy fácil, como ya dice la palabra, lo que va a hacer es coger nuestras plantas, que ya bien pueden ser de nuestro huerto, de nuestro jardín, dentro de nuestra casa, plantas ornamentales, etc. Lo que va a hacer que si estas plantas están débiles o en una fase de decaimiento o que les falte un extra de energía, lo que haremos es darle un empujón, es decir, un extra de energía para que se recuperen. Así que si tienes plantas que están en un estado un poco flojo, o tienen mal aspecto o no crecen con suficiente vigor, es probable que lo que les falte sea un revitalizante como este que os traigo a continuación. Os preguntaréis de qué se trata este misterioso concentrado. Pues bien, os voy a explicar de qué está compuesto, a ver si lo adivináis antes de que os lo diga. Este concentrado es básicamente todo almidón. También tiene minerales, proteínas y vitaminas como la B y la E, pero en pequeñas proporciones. Vamos a ver qué es el almidón y qué nos puede aportar a nuestras plantas, porque claro, si es todo almidón, algo tiene que tener. El almidón es la principal reserva de energía y de carbono de las plantas. Este se obtiene exclusivamente de los vegetales que lo sintetizan cuando realizan la fotosíntesis. Es decir, de forma natural, nuestras plantas acumulan en su estructura el almidón que luego utilizan como fuente de energía. Con este concentrado, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues bueno, pues es muy fácil, aportar un extra de almidón a nuestras plantas. Si bien es cierto que si están sanas, seguramente ya tengan suficiente acumulado. Si por el contrario, pues tienen ciertos problemas y no realizan bien la fotosíntesis, porque están débiles o porque están en el interior o en lugares sombríos, este concentrado les va a servir como revitalizante y energizante. ¿Ya sabes de qué se trata? ¿No? Bueno, te lo digo. Es agua de arroz. Quizás ahora pienses y digas, esto ya lo había escuchado alguna vez. En cualquier caso, yo te voy a explicar cómo se prepara. Pero antes, si no estás suscrito a mi canal, es un buen momento para que lo hagas. Este concentrado se puede preparar de dos maneras distintas. Una de ellas es colando el agua que usamos para cocer el arroz, que después vamos a consumir. Es fácil, pero para mí tiene un pequeño inconveniente, y es que cuando nosotros cocemos el arroz para consumirlo, añadimos sal al agua. Y esto no es bueno para nuestras plantas, por lo tanto yo no recomiendo esta forma de usarlo, aunque sí se puede utilizar siempre y cuando no utilicemos sal en el agua de cocción. El método que yo utilizo y os recomiendo es este que os voy a explicar a continuación. Lo que hacemos es coger una parte de arroz y la ponemos en un recipiente. A continuación le vamos a añadir entre 2 y 3 partes de agua, esto ya a voluntad. Y simplemente con la mano vamos a remover un poquito, unos 15-30 segundos con la mano, no tiene más misterio. Y eso nos quedará colar el agua que será nuestro concentrado energizante. Es muy fácil. Además, si luego cocinas este arroz, que ya previamente le hemos quitado el almidón, te quedará mucho más suelto, ya que el almidón hace que quede más pegajoso. Esto ya lo aplican muchos cocineros en sus platos como truco. ¿Cómo aplicaremos este concentrado? Pues es muy fácil. Lo vamos a utilizar sin diluir, directamente a la planta. ¿Y cada cuánto lo aplicamos? Pues fácil también. Lo vamos a aplicar cada 15 o 20 días, ya estaría bastante bien. Es suave y no va a dañar nuestra planta, por lo tanto podemos usarlo sin miedo. Es importante usarlo después de su preparación para que no se vaya degradando el almidón. Así que no es válido para almacenarlo, para usarlo en otro momento. Hay que usarlo, hacerlo y usarlo. Bueno, pues déjame un comentario y dime si ya conocías este remedio y también dime para qué planta lo vas a utilizar. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.